días a la audiencia de Dialogando con Futuro, hoy en Éxitos 88.5. Les saludamos acá nuestro operador en los controles, el licenciado Alexander Hernández, también directivo de esta emisora alternativa, de medio alternativo de comunicación. Y este servidor, el profesor Freddy Silva, hoy le estaremos haciendo entrega de un excelente trabajo que hemos mancomunado pues, en producir en saberes para toda nuestra audiencia. Saludamos a toda nuestra audiencia y que jueves a jueves sintoniza, y en ocasiones especiales, como lo hicimos el martes sobre el programa sobre la constituyente obrera, nos sintonizan pues con mucha atención y mucha constancia. Saludamos hoy a nuestro invitado especial, doctor Armando González Segovia, profesor jubilado de la Universidad de las Artes y historiador, hombre de mucha trayectoria en estos quehaceres de trabajo, en la historia y en toda la identidad nacional de los pueblos, y también profesor de doctorado de la Universidad Popular del Ambiente. Hoy contamos, bueno, con esta excelente visita a nuestro programa Dialogando con Futuro. Es importante tener bien claro que en el día de hoy vamos a estar tocando tópicos muy importantes, aspectos muy relacionados con América Latina, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo, en el contexto geohistórico y mundial, por lo menos del mundo unipolar a multipolar, todos estos cambios que se han venido dando. También en la temática que vamos a estar tocando hoy en el programa, vamos a tener todo lo que tendría que ver pues, con una Venezuela en una historia insurgente y subversiva y de colonial, así como lo ha venido, como se le conoce, la tradición que tiene el invitado nuestro en el día de hoy, el profesor González, que ya sabemos de su trayectoria y cómo ha venido abordando todos estos temas. Realmente, Dialogando con Futuro fue buscando el camino para lograr captar esta visita del invitado que tenemos hoy, que se nos ha dado, pues que hoy esté acá en nuestro estudio. También tenemos aspectos muy importantes que van a tener que ver con las culturas y las artes para la vida. En este caso, por lo menos, el doctor González, Armando González, va a tocar aspectos que tienen que ver también con la perspectiva de la comprensión de la vida humana y no humana, en cuanto a sus roles, en cuanto a los roles que desempeña pues, en la Universidad Popular del Ambiente Fruto Viva. También vamos a tener aspectos relacionados con lo que es el ambiente como víctima de la civilización moderna y colonial, como quien dice, el tratamiento salvaje que se le viene dando al ambiente, que diariamente lo estamos viendo, inclusive gente que se cree que está haciendo gestión, pero esa gestión tiene que tener unos parámetros para cuidar y ser lo más bondadoso pues, con el ambiente para preservar la vida. También vamos a tocar aspectos sobre la cultura y el ambiente en el contexto de una nueva humanidad. Eso, como lo quiso y no solamente lo vino planteando nuestro comandante Chávez en tantas cumbres pues, que se fueron dando a nivel del mundo. Y otras cuestiones que también vamos a estar tratando hoy con nuestro invitado, el doctor Armando González Segovia, van a tener que ver con la ciencia, las artes y la cultura para la vida. Doctor Armando, para nosotros es un gran placer tenerlo acá en nuestros estudios, en este momento, en este foro permanente de Dialogando con Futuro. No fue fácil llegar a usted, pero sí lo captamos para que viniera. Bienvenido, doctor Armando. Bueno, muchas gracias, Alexander Hernández, por la invitación, a Freddy Silva por el
contacto y esperamos poder abrir el compás de diálogo con todas estas que no están como conocimientos dados, sino como inquietudes y provocaciones para que la gente piense más allá de lo común, porque a veces hay procesos que abrimos al pensamiento y solamente repetimos, y no se trata solamente de repetir, sino de que con qué criterio, con qué armas del conocimiento nosotros asumimos el compromiso del pensar y de pensarnos como comunidades en esto que estamos viviendo actualmente en Venezuela y en el mundo. Nosotros tenemos el privilegio de ser testigos de una época de cambios sumamente importantes a nivel mundial. Una época de cambios profundos de todo lo que es el sistema que se vivió en el siglo XX, que se implantó en el siglo XX y que ha durado por lo menos desde lo que se ha llamado la Segunda Guerra Mundial, que ese es un concepto que pudiéramos conversar sobre él, hasta qué punto hay una primera, una segunda guerra mundial. Pareciera más bien que aquí desde la invasión europea lo que ha habido es una guerra permanente con lapsos con pequeñas interrupciones o capitulaciones transitorias. Pero bueno, esperamos poder satisfacer las inquietudes que se presenten en este programa. Bueno, doctor Armando, en conversaciones que hemos obtenido nosotros con usted siempre ha expresado pues, una preocupación en eso que dice por frenar un poco la reingeniería, lo que los países dominantes y los hegemón han tenido siempre entendido pues de que eso lo está manifestando en estos momentos también, que tienden pues hay que salirle al paso para frenar una reingeniería del proceso, para impedir el control de la gobernanza mundial, que nos está tocando algunos aspectos que van por ahí, en esa misma dimensión. Claro, nosotros, como dije anteriormente, nosotros somos testigos de un cambio de época profundo. O sea, estamos viviendo la agonía de un imperio, que es el imperio norteamericano. Desde el 89 hasta ahorita, lo que en la Segunda Guerra Mundial se planteó como dos bloques, el bloque soviético y el bloque capitalista, el bloque socialista por un lado y el bloque capitalista por otro lado, dio aquello que se denominó por mucho tiempo los países del tercer mundo, que eran los que sin estar en uno u otro bando fueron repartidos en esa coyuntura mundial. Eso duró hasta el 89 con el derrumbe de la Glasnost y todo esto que pasó con Gorbachev. Y del 89 hasta ahorita vivimos, digamos, el periodo unipolar de Estados Unidos. Eso se está derrumbando. Y se está derrumbando también, digamos, el sistema capitalista. Pero ¿qué pasa con esto? Ningún ser, no voy a adjetivarlo ni de malo ni de bueno, ningún ser, sea malo o sea bueno, se niega a morir de buena manera. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sistema está colapsando, pero eso no necesariamente indica que el camino que va a seguir va a ser mejor. Puede ser peor. Nosotros apostamos a que sea mejor, ciertamente, pero puede ser peor. O puede, sencillamente, como ha hecho la modernidad y su brazo económico, que es el capitalismo, hacer lo que ha hecho desde 1492 hasta ahorita, reajustarse. Se reajustó, por ejemplo, en esa modernidad inicial, con un capitalismo inicial se readapta después y surge lo que fue la revolución industrial, que por cierto, esa revolución industrial se ha centrado en Gran Bretaña y no fue en Gran Bretaña. Eso se hizo con mano de obra china de China y de la India,
que eran las grandes potencias económicas de ese momento, pero no nos vamos para allá. Se reacomoda después políticamente con lo que fue la Revolución Francesa, que es cuando ya se toma el poder político, ese capitalismo que está ahí. Entonces comienza la lucha entre el antiguo régimen y el régimen moderno colonial, que es, digamos, el que se implanta. Con eso se van a dar entonces los surgimientos de la república, por eso de las repúblicas y de las naciones. Por eso es que el famoso libro de Adam Smith se llama precisamente eso, que tiene que ver con las naciones. Y es la teoría económica liberal. Entonces, podemos ver cómo se han ido reacomodando el sistema capitalista. Eso es posible también que pase ahorita. Y es lo que tributa y lo que hace, digamos, énfasis en eso de la gobernanza mundial. La gobernanza mundial es la propuesta que tiene el sistema capitalista de reacomodarse para tomar el poder completo a partir de 4 o 5 grupos económicos que son los que tienen casi el 90% de la economía mundial. Ni siquiera el señor Trump entra en ese lote. Entonces, con eso estoy diciendo mucho. Pero esa gobernanza mundial lo que trata es de ver cómo este pequeño grupo de personas se apropia de la economía mundial a través de un sistema de gobierno. ¿Qué pasa con esto? Ahí hace juego instituciones y organismos como la UNESCO y como la ONU, porque la UNESCO es el brazo ejecutor de las dinámicas educativas de la ONU. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Una autocrítica a casi todos los países del mundo, incluidos nosotros, que nosotros a veces hablamos muy mal de la ONU porque no sirve para nada, y lo ha demostrado con Gaza y con todas las invasiones y con Cuba, por ejemplo. Con Cuba tiene años diciendo que no al bloqueo, y entonces con el solo veto de Estados Unidos sigue el bloqueo a Cuba. Entonces no sirve. Pero entonces, no sirve la ONU, pero sí sirve la UNESCO. Eso es mentira. La UNESCO es el brazo educativo pensante de cómo se va a educar el planeta para que funcione la ONU. Entonces no puede ser que una cosa sirva y la otra no. ¿Me explico? Entonces, esa gobernanza mundial tiene que ver precisamente con esos mecanismos que quieren implantar para que sean unas pocas personas que tienen el gran capital mundial los que sigan gobernando el mundo, y que además de eso tienen en sus planes la disminución de 2/3 de la humanidad, porque aquí sobran personas, pero sobran las personas desposeídas, los pobres, los que siempre han sido racializados y oprimidos. No sobran los ricos. Bueno, doctor, imagínese usted, me llena mucha satisfacción que en estos momentos usted, con su pedagogía, con su sencillez y su pedagogía, le está llevando un mensaje a nuestra audiencia de lo que este programa que estamos haciendo hoy, en este marco, en Éxitos 88.5 y Dialogando con Futuro, no es porque lo queremos hacer, es porque hay un contexto y hay una razón para que nosotros estemos tratando y haciendo todo lo posible porque este mensaje que usted está haciendo hoy le llegue a toda nuestra audiencia, a todo nuestro pueblo, para que vamos tomando conciencia en qué estamos inmersos. Esa contextualización que usted hace muy acertadamente, y esa gran preocupación cuando usted plantea que el problema de la gobernanza mundial y el control hegemónico sobre todas las estructuras para controlar el poder está de manifiesto, y es a lo que hay que salir al paso. Realmente es bueno ser muy incisivo en eso, porque al pueblo hay que llevarle una matriz para hacerlo, como quien dice, lo más mediático posible sobre la información que le estamos llevando a nuestro pueblo. En esta parte me gusta y estoy bastante sensibilizado pues, por este mensaje que usted está llevando. Doctor González, en el marco de los contextos de América Latina, en el contexto geohistórico y mundial,
del mundo unipolar a multipolar. Ustedes mencionó eso, que hay un cambio de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Vamos a explicar un poquito esa parte para que nuestra audiencia vaya entendiendo más estos aspectos. Claro, como dijimos antes, Estados Unidos tenía el dominio económico mundial. ¿Cómo logró ese dominio económico mundial? Esto es bien importante tenerlo claro, porque el capitalismo siempre se movía a través de la banca. Y la banca sustentaba las monedas nacionales, que ya referimos a Adam Smith, con la riqueza de las naciones, sustentaba. Esa economía monetaria se sustentaba a través del patrón oro. El patrón oro es que todas las naciones tenían en las arcas de sus bancos centrales determinada cantidad de oro con la cual respaldaban sus monedas. ¿Qué pasa? Eso se mantuvo inamoviblemente hasta el 74. En el año 74 hay un cambio de la economía de Estados Unidos y quita, y ellos suprimen a principios de los 70 el basar su economía en el respaldo de oro. Y entran en una crisis sumamente grande. Entonces, hasta el 74, cuando hacen un convenio con Arabia Saudita para comerciar todo el petróleo, que es la energía que mueve el siglo XX. El siglo XX está movido por el petróleo. Porque antes de eso, y aquí voy a hacer otra crítica interna, nosotros queremos comprender la economía del siglo XX a partir del marxismo del siglo XIX. Y eso es imposible. Eso es imposible porque Marx no conoció las formas que generó el capital después del siglo XX. Marx conoció el telégrafo, pero no conoció el teléfono, no conoció la radio, no conoció la televisión, no conoció los motores de combustión. Y por ejemplo, aquello que se dio a llamar como la Primera Guerra Mundial, ahí nada más hubo alrededor de 30 modelos diferentes de vehículos para la guerra. O sea, los motores de combustión interna surgen es como elementos de guerra. La aviación ya se da a finales del año 30. Todo esto es con motores de combustión. O sea, el siglo XX fue movido a través de los motores de combustión y por tanto del petróleo. ¿Qué hace en el 74 Estados Unidos? Comercia con Arabia Saudita y hacen un convenio que duraba 50 años en el 74. Ese convenio de 50 años lo que establecía era que el comercio del petróleo mundial se iba a hacer a través del dólar. O sea, el dólar no necesitaba respaldo porque el respaldo era el comercio del petróleo. Como el respaldo era el comercio del petróleo, cualquier nación del mundo que fuera a negociar petróleo tenía que comprar dólares. Y por tanto, el gran dominio de la economía mundial estuvo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Eso se venció en el 2024. Y inmediatamente ya Arabia Saudita, que a los 2 meses, 3 meses, no recuerdo ahorita el tiempo, pero fue muy breve tiempo, dijo que hizo el primer comercio en yuanes. Ahí comienza, digamos, una marca profunda. ¿Por qué? Porque ya entraron en escena otros actores mundiales que son los llamados BRICS. Doctor, antes que continúe con esa importante exposición, póngale un poquito de pausa porque vamos a profundizar mucho en este tema y vamos a ir a una breve pausa musical y en el regreso quiero que sigamos profundizando y que le expliquemos a la gente sobre una idea que me surgió ahorita, que qué mensaje le está mandando a América Latina inmerso en toda esta situación y coyuntura que se presenta al mundo. Vamos a una breve. Bueno, continuamos hoy acá en Dialogando con Futuro, hoy con la presencia del doctor Armando González Segovia, con quien estamos
socializando y conversando hoy temas muy importantes de, de toda la geopolítica, todo el acontecer, bueno, de las coyunturas en América Latina. Conversábamos esta parte, en esta primera parte del programa, y realmente sé que la audiencia le está llegando mucha información que realmente forma parte de esa pedagogía, pues, que debemos ir teniendo presente siempre. Doctor Armando, le decía yo anteriormente que cuando regresáramos acá, nuevamente retomáramos un poco la conversación sobre cómo decíamos nosotros que estábamos diciendo que América Latina le está enviando un mensaje al mundo, pero usted hace énfasis y ratifica que no solamente América Latina, sino Venezuela. Sí, bueno, estábamos en los BRIC. Los BRIC surgen como un grupo que inicialmente comenzaron fue como burla de Estados Unidos hacia ellos, que era Brasil, China, India, y le agregaron Sudáfrica para que pudiera sonar en plural. Resulta que ciertamente este grupo se unió y no solamente que tuvo mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ahí estaba lo que era China y Rusia, que comportaban o comportan gran parte de la economía mundial y ha ido en crecimiento de una manera gigantesca. Entonces, este grupo, a raíz de las actitudes que toma Estados Unidos, como era dueña del comercio mundial de petróleo y del sistema electrónico con el cual se gobernaba, que era el SWIFT, entonces comenzó a podía bloquear economía, podía poner sanciones unilaterales, podía castigar a las naciones que él quisiera y como él quisiera. Eso fue lo que hizo con muchas naciones del mundo, entre ellas Cuba y por supuesto Venezuela, desde que basado en el decreto que hace Barack Obama cuando declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria con respecto a Estados Unidos. Eso, por supuesto, lo que crea es un aviso. ¿Un aviso a quién? A las otras naciones. Si en el momento en que usted haga algo que no le guste al gobernante o a los gobernantes de Estados Unidos, lo van a bloquear, independientemente de que se hable de los derechos comerciales y de toda la legislación de la cual ellos se burlan cuando quieren. Entonces, estos BRIC comienzan y van abriendo campo a nivel mundial. Al abrir campo a nivel mundial, entonces surgen, por supuesto, los bloques contrapuestos. Entre estos bloques contrapuestos, aquí en América Latina tenemos encabezando a Brasil, que es miembro de los BRIC, y a Venezuela. ¿Venezuela por qué? Por una razón que ya vamos a explicar. Como dijimos, el siglo XX en el mundo fue de la economía petrolera. Como era economía petrolera, uno de los principales exportadores de petróleo era Arabia Saudí y sigue siendo. Pero otro de los principales y el que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo en la actualidad es Venezuela. Lo que todo el ataque que ha sufrido Venezuela y toda la prosperidad que ha sufrido Venezuela, quienes hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de viajar a varias partes de América Latina, podemos ver que en muchas de las capitales de los países de América Central, por ejemplo, algunos salir a los pocos kilómetros, usted ve que lo que hay son carreteras de tierra. Aquí en Venezuela hay petróleo por donde quiera. Usted se va para cualquier lado y eso está faltado. Uno puede criticar que hay huecos, lo que usted quiera, pero eso tiene una perspectiva muy diferente a países no petroleros. Incluso en una crisis como la que vivió Venezuela, cualquier otra nación estuviese ahora aún peor de lo que nosotros creemos que estamos. Pero es porque nosotros hemos vivido en una nación que ha tenido también
lo que en Estados Unidos se llamó petrodólares. Esos petrodólares también llegaban a la economía venezolana a través del comercio petrolero, que fue en todo el siglo XX, desde 1926 hasta la actualidad, casi el principal producto de ingresos que ha tenido la nación. Doctor, una pregunta. ¿Consideraste entonces, con esta narrativa que usted hace en estos momentos, que hemos avanzado mucho con los nuevos tratados de integración? Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que ha abierto campo a la diversificación. ¿Y cuáles son el mundo multipolar? El mundo multipolar es que nosotros no podemos pensar que aunque afirmamos que la economía norteamericana va a dejar de ser la principal, no va a tener importancia, va a tener mucha importancia todavía. Lo que no va a ser es la única ni la que gobierne la economía mundial. Lo que sí va a darse es que ahora junto a esa va a tener la economía de China, que va encabezando como la principal, de Rusia y de la India. ¿Por qué? Porque tanto en esos tres grandes espacios geográficos se concentran casi el 50% de la población mundial. O sea, los BRIC ya están gobernando digamos, a nivel demográfico mundial lo que es la economía, y a nivel económico de producción también. Y en el caso de Venezuela, la importancia no solamente es el petróleo, sino las tierras raras. ¿Por qué? Porque todos los electrónicos que tenemos ahora, refiérase baterías de litio, las computadoras, todo esto utilizan lo que se ha dado a llamar como tierras raras, y en Venezuela existen tierras raras. El problema de la gran disputa que tiene ahorita Estados Unidos con China no es ni siquiera por petróleo, es por las tierras raras, cuyo espacio en China hay más que en Estados Unidos, donde no hay. Entonces, todo este espectro nos genera, digamos, dinámicas completamente inéditas en lo que es la economía y los cambios que está sufriendo el mundo en la actualidad. Quiere decir entonces que nuestro comandante Chávez, cuando inició todos estos avances, todos estos procesos a buscar nuevas formas de integración, en el caso por lo menos como fue Petrocaribe, como fue la UNASUR, todos estos organismos que se crearon para ir tratando de crear mejores bloques en América Latina, todavía tiene gran vigencia. Y me parece que escuchaba en estos días una narrativa y una exposición de la doctora Judy Valencia, ¿no?, en un evento que se estaba realizando, y hacía un fuerte llamado a recuperar y a tener vigencia muy presente, la vigencia del papel que jugó el comandante Chávez y que todavía se proyecta en las nuevas en momentos de integración que se están buscando actualmente a nivel mundial. Claro, por ejemplo, el CARICOM, UNASUR, Petrocaribe, todo eso son espacios de un comercio diferente al que se estaba planteando. Fíjate tú qué pasó con la economía venezolana. Lo que pasa es que voy a hacer aquí algunas hipótesis de trabajo y por trabajar. Cuando comienza lo que realmente es una guerra económica, porque no es mentira, en una guerra, fíjate tú, por ejemplo, para jugar un poco con los símiles históricos, de Bolívar se habla mucho de las batallas, pero en su cotidianidad, él ciertamente le dedicaba tiempo a todo esto, lo que eran las estrategias de batalla y todo esto, pero le dedicaba más tiempo, cuando uno lee los documentos de Bolívar, le dedicaba más tiempo a la logística, porque si no hay logística, si la gente no puede vivir, no puede pelear. Si la gente no puede tener las necesidades básicas cubiertas, no puede cumplir con sus requisitos de vida. Entonces, eso pasaba aquí.
O sea, ¿por qué creen ustedes que Isabel Allende, por ejemplo, en Paula, creo que es la novela de Isabel Allende, Paula, ella hace la descripción cómo fue que comienza la escasez en Chile? Y cuando tú leías eso era igualito a como estaba pasando aquí en Venezuela. O sea, era el modelo que se nos estaba imponiendo para acercar una economía, para bloquear una economía, para estrangular una economía. Y ella dice que entraban en un mercado y entraban con un precio de la moneda, y cuando salían ya había incluso a veces duplicado el costo. Entonces, eso lo vivimos nosotros. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Aquí Venezuela, por la misma riqueza petrolera, comenzó a inventar formas de comerciar. Dentro de ellas estuvo el petro, que era una moneda digital. El petro como tal, no vamos a caer en los deslices que tuvo eso después, pero el petro como moneda, aquí comenzaron a burlarse a nivel mundial. Pero resulta que ahorita China creó el yuan digital, ¿y quién se burla de los chinos? Exacto. El modelo que está haciendo China con el yuan digital fue Venezuela, no fue otro. La primera nación en el mundo que hace una moneda digital es Venezuela, que dice que estaba basada en sus recursos. Y te estoy sacando ejemplos que están allí y que nosotros todavía no hemos ni siquiera procesado. Entonces, ahorita, por ejemplo, Venezuela está inventando formas de comerciar. Ahorita, por ejemplo, cuando va a cambiar, cuando va a comerciar petróleo, ha dicho, no, pues es que yo no necesito que tú me des dinero, necesito que me des tal cosa o tal cosa que tú produces, necesito que me des tecnología, necesito que me des esto. Entonces, eso es algo que va más allá, que está basado en el comercio ancestral de trueque, pero que va más allá y que ha sido perfilado y definido y que genera otras formas de riqueza y que genera otras formas de relacionamiento interestatales. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros hemos asimilado estas formas de cambio y de dinámicas que están claras? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir viendo cuáles son las perspectivas de futuro que eso genera? Porque cuando yo, en lugar de dinero, pido tecnología, estoy pidiendo otra cosa, que me puede generar dinero o que me puede generar bienestar social, bienestar comunal, bienestar político. Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar en todos estos esquemas, tenemos otros modelos que son diferentes. Entonces, eso se está generando y se está viviendo en Venezuela y que nosotros casi ni percibimos ni estudiamos. Nosotros tenemos que comenzar a estudiarnos. Lo que pasa es que para hacer ese ejercicio de estudio, a nosotros se nos ha enseñado en ciencia a la distancia crítica. La distancia crítica es que yo me ubico fuera del objeto de estudio para ver qué es lo que ocurre allá, como que si fuera ajeno. En lugar de la distancia crítica, nosotros hablamos del acercamiento y de la distancia metódica. La distancia metódica, a diferencia de la distancia crítica, se diferencia en que en la distancia metódica yo sigo siendo consciente de que yo soy parte de esa realidad, pero tomo distancia para poder verla y estudiarla. ¿Me explico? Entonces, es diferente a la distancia crítica que plantea el sistema cartesiano. Entonces, nosotros pedimos y asumimos la distancia y el acercamiento crítico y metódico que nos permita seguir estudiando. Yo quiero decir que aquí hay una postura bastante clara frente a los modelos excluyentes, se avanza a modelos incluyentes dentro de los nuevos aspectos de integración. Esto, por ejemplo, entendimos pues que en el avance geopolítico de la política exterior del comandante Chávez le quiebra el espinazo a los tratados de libre comercio y se le sale fuertemente al arca. Claro, que cumplió 20 años el arca. Pero fíjate tú, que quiero retomar ese mismo tema que teníamos hace un ratico, porque eso no fue invento de Maduro. Eso el que inicia con ese tipo de intercambio es Chávez con Petrocaribe. Yo recuerdo una vez que fue a Haití y comenzó a hablar con los haitianos y él le ofreció que querían, que si querían no sé qué broma. Y ellos decían, mire, nosotros le dijeron en ese momento a Chávez, nosotros tenemos muchos años que no vemos una Navidad iluminada, y Chávez le dio el petróleo que ellos necesitan para eso. Cónchale, la gente no solamente comida, es que necesita también el regocijo del alma. Las plantas termoeléctricas que fueron a Bolivia. Ajá. Entonces, todo eso eran sistemas de intercambio. Aquí se decía, lo dijo la oposición mucho tiempo,
que Chávez está regalando el petróleo. No, eran sistemas de intercambio diferentes que fueron retomados por el gobierno actual recientemente a raíz de toda esta coyuntura, pero eso ya estaba ahí, ya estaba planteado. O sea, yo no puedo llegarle con las leyes del mercado a una gente que yo sé que está tan ahogada o más que yo. Exactamente. Entonces, quiere decir que en esta realmente la integración estaba vista, pues realmente donde entre iguales y esa mancomunidad que se establece, fueron dando pie, pero aunque todavía inclusive, por eso es que en los otros países y fue creciendo a nivel mundial en esas integraciones, porque se trataba, bueno, de realmente, cuando se habla de cuestiones incluyentes, porque no era una cuestión tú para chuparte al otro, sino para realmente conseguir beneficios que te llevaran a algo en común, pues a beneficios comunes. Aquí yo tenía una cuestión muy importante, doctor, en la connotación o lectura que se le pueda dar a la suspensión de la Cumbre de las Américas, no sé si lo tratamos ahorita o más adelante, y cómo interpreta usted la audacia de Chávez para incidir en la unidad de los pueblos del sur y mandar el arca al Caracas. También otra cuestión que logró Chávez, que tuvo la presencia, porque aquí hay que resaltar, en estos momentos cuando se están cumpliendo 20 años, ¿no?, del rechazo al ALCA, se celebró un evento muy importante que lo estaba dirigiendo Jorge Arriaza, con un connotado panel donde estaba Ernesto Villegas, Judy Valencia, estaba también otras personas de mucho, Carlín Granadillo y Reinaldo Sosa. Ahí se mencionaba algo muy importante sobre el plus que Chávez logró darle a estos encuentros, a los foros sociales. Y en los foros sociales Chávez logró cosas muy importantes, que fue dando pie a cómo se fue captando muchos países en América Latina. Y por eso le preguntaba yo anteriormente, el mensaje que América Latina comenzó a mandarle al mundo con la presencia y todas las audacias del comandante Chávez. Sí, bueno, vamos a saludar primero que 20 años se cumplieron del ALCA. Ahora, ¿qué era el ALCA? Era la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Ese era lo que le iba a dar, el dominio económico de Estados Unidos completo sobre América Latina. O sea, era hacer de eso, digamos, la zona franca de Estados Unidos para comerciar lo que ella quisiera y como ella quisiera. Fíjate tú que eso comienza a través de una serie de personas, entre ellas Judy Valencia, la maestra Judy Valencia, que comienzan a estudiar esos documentos y dicen, pero aquí hay algo grueso. Y plantean la inquietud al presidente Chávez, y comienza entonces Chávez, que era una persona sumamente vivaz e inteligente, distribuyó que se estudiara en la propuesta del ALCA desde la economía, desde la educación, desde la cultura y de todo esto, porque era una herramienta de dominio geopolítico, económico. Entonces no era algo así tan sencillo. Fíjate tú que en ese momento, yo recuerdo que en esa cumbre donde estuvo George Bush, y George Bush lo que dijo, pero yo no sé ustedes por qué pelean contra Estados Unidos, si el problema era cerrarle las puertas a China, que en ese momento la inversión de China en América Latina apenas alcanzaba 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Llevamos alrededor de 500 millones de dólares en América Latina. O sea, los intereses de China en América Latina son sumamente grandes en este momento. En ese momento eran 50 millones de dólares. George Bush, hijo, en ese momento afirmó, el problema no somos nosotros, ustedes están hablando de nosotros, decía allá en Argentina, porque la cumbre fue en Argentina. El problema es cómo le cerramos la puerta a China. Entonces, él estaba claro, eso estaba muy claro que era lo que se quería, porque con eso ellos fueran logrado el ALCA y hubiesen robustecido toda la economía norteamericana con la doctrina Monroe, que es la doctrina del patio trasero de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Se establece todo este sistema de estudio. Chávez lo monta
a toda América Latina, y precisamente ahí con Kirchner es donde se le dice no al ALCA y surge la Alianza Latinoamericana de los Pueblos Bolivarianos, Doctor, el ALBA. Y una pregunta, ¿qué connotación entonces le pudiéramos dar nosotros en la cual, bueno, vamos a un breve espacio y al regresar le damos respuesta a la pregunta que tenemos? ¿Qué connotación o lectura se le puede dar a la suspensión de la cumbre de las Américas que estaba planteada en estos tiempos? Ya regresamos y continuamos con nuestro invitado de hoy. Continuamos hoy en el programa Dialogando con Futuro, hoy con la presencia del doctor Armando González Segovia, historiador, que nos está hoy clarificando muchos aspectos del contexto geopolítico y económico internacional y frente a la coyuntura que estamos actualmente. Doctor, estábamos conversando temas de mucha importancia que nuestra audiencia hay que aclararle sobre todo todos los temas que están en el tapete. Y ayer en el evento que se realizó con relación a los aniversarios del rechazo al ALCA, yo quería que continuáramos retomando estos temas, porque también le preguntaría que por qué debemos celebrar el día de la derrota del ALCA, doctor. Adelante. Bueno, porque con eso se rompió esa propuesta que tenía Estados Unidos de convertir como en una zona franca todo lo que era América Latina y el Caribe. Entonces, romper con eso, surge su opuesto dialéctico, que era el ALBA, la Alianza Bolivariana de las Américas. Entonces, porque la Alianza Bolivariana de las Américas planteaba era precisamente el opuesto dialéctico del ALCA, o sea, era cómo los pueblos de América Latina podían colaborar en hacer una economía y un intercambio solidario entre ellos que le permitiese establecer esos lazos que efectivamente con Chávez empezaron a sembrarse, como los que ya hablamos del CARICOM, del Petrocaribe, y todas esas instancias regionales e internacionales que le permitía a América Latina comerciar y respetarse entre ellas a través de diversos mecanismos que daban ciertamente facilidades para el mutuo beneficio de las partes que los integraban. Entonces, esa era la razón esencial de no fortalecer la economía norteamericana para fortalecer los espacios económicos y culturales, políticos de América Latina. Esa era la razón esencial de esto. Fíjate tú que si eso se fuese dado, América Latina estaría hoy bajo una égida de dominio económico sumamente fuerte que no se hubiese podido quitar, y que precisamente es lo que quiere establecerse con esos barcos que se sentaron en el Caribe para atacar precisamente a América Latina. O sea, el ataque lo encabeza Venezuela, lo encabeza Estados Unidos contra Venezuela, pero es para América Latina. Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahí inicialmente yo creo que esa fuerza que se establece ahí no estaba con intención de atacar. ¿Por qué? A Estados Unidos le cerraron 3 bases que él no pensó que se le iban a cerrar, que era Filipinas, Japón y Australia. Entonces, ¿qué pasa? Cierran estas 3 bases navales y esas fuerzas tienen que irse para alguna parte. No podían volver a Estados Unidos porque Estados Unidos está en una crisis interna sumamente grande, de la cual ayer tuvo un revés sumamente importante el presidente de esa nación. Sin embargo, de eso vamos a hablar posteriormente. Pero ¿qué pasa con esto de América Latina? Se van los barcos ahí, se establecen ahí porque los sacan de estos 3 países, de las bases navales de estos 3 países. Entonces, ahí comienza ya a repensar
qué hacer en ese momento, porque eso cuesta un dineral. Eso cuesta un dineral que ahora Estados Unidos tiene crisis económica incluso para mantener eso. Ahí ven entonces la posibilidad de comenzar a asediar a Venezuela y es lo que están haciendo. Lo que están haciendo por una razón muy sencilla. De allí tienen una coyuntura que es la que plantea con Guyana, que fíjense que aquí se subestima mucho lo que hace nuestro gobierno y nuestra patria. Cuando se planteó, por ejemplo, que votáramos si estábamos de acuerdo con la recuperación del Esequibo o no, la gente se burlaba de eso y resulta que había toda una trama política detrás de eso para recuperar el Guyana como estado, cosa que le corresponde realmente, históricamente le corresponde. Entonces, pero el problema de Guyana no es solamente el territorio, es que ahí hay petróleo también. Entonces, con el petróleo está la ExxonMobil, está la economía norteamericana. Entonces, ¿qué es uno de los escenarios que plantea este ataque norteamericano en el Caribe? Que traten de meterse por Cumaná, por Trinidad, que la gobernadora se ha hecho ahí, se ha plantado como pro norteamericana, para tomar el oriente del país y desde ahí tratar de tomar toda la zona del Delta y el Orinoco, que por lo demás es donde están las tierras raras y están el oro venezolano. O sea, ese puede ser parte de la doctrina, y la otra es la que ha dicho sin ninguna careta el señor presidente de Estados Unidos, que es tratar de hacer algo que es insólito. Dice, nos vamos a meter para allá, vamos a acabar con el narcotráfico, que es el pretexto. Vamos a acabar con el régimen de Maduro, a quien dijo que le quedaba poco tiempo, pero no vamos a hacer una invasión. Yo no sé cómo va a ser esto. O sea, es algo que raya en lo que siempre ha hecho Estados Unidos sin máscara, pero ahora lo está haciendo sin máscara. Antes por lo menos trataba de justificar con ciertas formalidades legales, ya no. Entonces, pero la crisis interna que está viviendo Estados Unidos es sumamente grande y grave. No tiene dinero, no tiene petróleo. Si aquí, al empezar el invierno, que estamos a pocos días, porque ya estamos en noviembre, a finales de este mes le empieza el invierno y allá nadie va a aguantar las temperaturas a menos de 0 grados sin energía petrolera, que es la que puede sustentar y es la crisis que tiene Estados Unidos en estos momentos, y que no tiene dinero para comprarla. Además que se le quebró, se le acaba de quemar una de las fábricas de petróleo que tenía lindando con México. Entonces, la situación que vive Estados Unidos no es fácil, es una situación sumamente difícil. Eso aunado a que Mandani acaba de ganar la gobernación, la alcaldía de Nueva York, y ha perdido varias gobernaciones importantes, donde incluso los republicanos tenían mayoría. Entonces, este panorama es complejo. Tanto así que ayer todas las encuestas daban a Trump con un 43, con un 67 en contra. Hoy aparecen precisamente con ese número a favor. Se evidencia el comercio que se hace con las encuestas, porque esos números de hoy, de ayer para hoy, que se hayan dado ese vuelco tan grande, lo que indica es que por ahí corrió eso que llaman dólares. Bueno, aquí mismo, como dice, recordando un poco esto que acabas de mencionar, esta crisis que está viviendo el capitalismo, que están viviendo los Estados Unidos en estos momentos, esa descomposición política que se evidencia en Estados Unidos y que lo estamos presenciando, lo estamos evidenciando en el marco, en este contexto. Mencionaba usted que la derrota que los demócratas le dan a Donald Trump con una victoria estratégica de amplias proporciones en las elecciones regionales de Estados Unidos, ¿no?
triunfos en este caso en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, interpretado como un rechazo contundente a la figura del presidente Donald Trump. Esto es lo que está de emocionar. Y una cuestión importante, doctor, ¿qué lectura entonces le estamos dando una buena lectura en estos momentos a una victoria de un socialista demócrata en Nueva York, Zoran Mondani? O sea, quiere decir que se evidencia fuertemente, así como lo plantea usted, la crisis del capitalismo por eso nosotros tenemos que tener en estos momentos, ante el bloqueo que estamos viendo nosotros, una confrontación pues, en esta parte. Bueno, vamos por parte. Lo primero es el rechazo al presidente Trump, un rechazo que por lo demás muy bien ganado. Ha perseguido a toda la comunidad migrante de Estados Unidos, que es mucha. O sea, la migración empieza con la misma civilización moderna. O sea, desde que llegan para acá comienza un proceso migratorio sistemático que por lo demás sirve para alimentar el capitalismo. O sea, esa es mano de obra barata. Eso es una forma de esclavitud disimulada. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos que nuestros familiares, nuestros amigos se han ido de Venezuela a trabajar como migrantes, entonces trabajan 12 horas diarias. Eso es realmente para la vida. ¿Hasta qué punto eso no es sobreexplotación? ¿Hasta qué punto? Y eso se da en Estados Unidos. Entonces, los migrantes son los que mantenían gran parte de la economía estadounidense. El estadounidense no hace trabajo manual, el estadounidense no hace trabajo mecánico, casi todo eso, trabajo agrícola. Eso lo hacen los migrantes. Trump empieza con la persecución a los migrantes, con el ICE, pero después en la actualidad está remitiendo incluso contra su propia gente norteamericana. O sea, eso es sumamente terrible lo que está viviendo el pueblo norteamericano, porque hay que distinguir y discernir entre lo que es el gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos. Yo no puedo tener nada en contra de un pueblo que es tan explotado y tan oprimido como el pueblo norteamericano, con lo que es racializado como el pueblo norteamericano. Entonces, esa crisis está allí. Ahora, eso por supuesto tiene una expresión electoral que es la que se acaba de dar ayer. Ahora, yo no... pero es que uno no puede hacerse muchas ilusiones con Mondani, porque el sistema no va a dejar que un revolucionario de verdad llegue allá. Ahí va a llegar, comentaba, algo así como la esperanza que teníamos en Obama, porque Obama era negro. Resulta que era un negro de piel, pero blanco, funcionaba como blanco. De hecho, la Casa Blanca siguió siendo blanca y la persecución fue más grande con Obama, a excepción de Trump. Ha sido igualita que toditos los presidentes. O sea, ¿por qué? Porque era la condición que él tenía para llegar allí. O sea, y Obama salió en estos días defendiendo a Venezuela, pero él no fue el que la declaró como una amenaza inusual y extraordinaria. Entonces, son cosas que las coyunturas políticas te dicen decir una cosa que realmente tú nunca defendiste. Entonces, con Mondani puede pasar algo como esto. Aunque él viene de la formación con Sanders, que ha sido también ha mantenido una postura recta en los Estados Unidos y por lo menos muy crítica. Sin embargo, no creo que eso va a mejorar, indiscutiblemente que va a mejorar algunas cosas, pero no creo que nosotros podamos estar poniéndole mucha fe en esa gente que está allí como parte del sistema capitalista. Doctor, siguiendo con este ejercicio que estamos llevando hoy en este programa Dialogando con Futuro, por Éxito 88.5, esperemos que la audiencia esté refrescando mucho la temática que tenemos el día de hoy. Y usted dice algo muy importante, no nos vamos a pensar lo que usted hablaba, que le decía eso, no nos hagamos esto, pero
como en este caso las memorias, ¿verdad? Siempre tienen que estar bastante frescas. Yo quería hacerle, para irnos adentrando un poco, no se nos vaya el tema, sin tocar este tema que lo tenía aquí muy pendiente, para tocar un poco la parte de la memoria histórica de los pueblos. Y en eso usted mencionaba algo muy importante. Yo quería preguntarle a usted qué significado tiene y trascendencia tiene para los pueblos del mundo la defensa de la memoria histórica como fortaleza en la autodeterminación y la soberanía. La etiología de la historia es el poder, ya sea mantenerlo o subvertirlo. Hay quienes hablan, por ejemplo, de historias operativas. Todas las historias son operativas. Así tú no lo declares, son operativas. Porque si no lo declaras, estás jugando para el sistema que esté. Y si lo declaras, estás jugando explícitamente para el sistema que esté o en contra del sistema que esté. O sea, la etiología de la historia y de todo lo que se hace, así sea ciencia, es político. Entonces, la memoria, el conocimiento como tal es un arma. La historia es un arma sumamente poderosa que nos permite a nosotros comprender y sobre todo trazar las líneas hacia dónde transitan los pueblos, hacia dónde transitamos nosotros en la construcción de una mejor comunidad, un mejor pueblo, para beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos y del futuro de esta patria. O sea, la patria va más allá de la declaratoria, es cómo nosotros nos sentimos como parte de esa esencia de lo que somos desde lo ancestral hasta la actualidad. Cómo nosotros nos sentimos y nos vivimos como parte de comunidades que han sido desde la modernidad y desde el capitalismo oprimidas, explotadas, racializadas, subsumidas, que se nos ha negado las formas de pensar, de creer, de sentir, las formas incluso de amar. En esto ya revisaba algunas cosas, por ejemplo, que para nosotros es común y nosotros las tomamos como natural. Desde la cotidianidad, por ejemplo, el que inventa eso de la industria cosmética, es todo un sistema económico que nos ha dado para mantenernos a nosotros en esto que nosotros llamamos estética. Que es cómo nos percibimos nosotros, que nosotros para percibirnos a nosotros queremos que el otro nos perciba de una manera. Esa es una forma que nos han condicionado a nosotros a vernos. Entonces, y han generado diversos valores desde los perfumes, los jabones, las industrias de máquinas de afeitar, todo eso está maquinado desde lo que se llama la estética. La estética como una forma de dominación que tiene que ver con la esencia de lo que nosotros nos percibimos como seres, y no como seres colectivos, sino como seres individuales. Entonces, el ego nos hace a nosotros creer que nosotros podemos ser mejores que los demás y por encima de los demás y no parte de una comunidad. Bueno, estamos conversando hoy con el doctor Armando González Segovia y ha sido muy importante y muy fructífera la conversación que tenemos. Vamos a ir a una nueva pausa y ya regresamos para enfocarnos nuevamente en su rol de profesor universitario, tanto en la Universidad de las Artes como en la Universidad Popular del Ambiente, con aspectos relacionados con la cultura y las artes y la educación y el ambiente y la agroecología. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Armando González Segovia. Bueno, continuamos hoy dialogando con futuro, hoy con la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Armando González Segovia. Quería ya en esta fase, en esta última etapa del programa, y resaltar que estamos en presencia de nuestro invitado hoy,
nos decía, necesitamos reconocerle los méritos que tiene, porque es Premio Nacional de Historia, ¿no? Y eso fue el año pasado. 2021. En el 2021, que celebramos, yo recuerdo que para esa fecha yo creo que tú vino para acá también a encontrarse con la doctora Dulce Barrufo, que también nos acompañó en unos días acá, en unos eventos que tenían acá, en unos cursos y unos talleres relacionados con la historia. Y también resaltar la actividad que nuestro invitado realiza en el plano de la educación universitaria. Nos referimos, bueno, sobre todo su trabajo en las artes, en la universidad, la UNEARTE, de la cual es jubilado, y actualmente en la parte doctoral de la Universidad Popular del Ambiente, donde se desempeña. Aquí vamos a iniciarnos a que el doctor nos hable sobre algunos aspectos relacionados con las culturas y la arte para la vida, doctor. Sí, yo soy docente, profesor titular de UNEARTE. Me jubilé, me salió la resolución de jubilación en julio y me invitaron a formar parte del equipo de la Universidad Popular del Ambiente en el programa doctoral, y ahí estamos compartiendo. En UNEARTE seguimos todavía activos con algunas unidades curriculares del PNFA en Arte y Cultura del Sur, un PNFA que tuvimos el honor de ser parte de los equipos que discutieron el papel de trabajo, los aspectos filosóficos, epistémicos, teóricos, las unidades curriculares, el sistema ese. E iniciamos aquí el programa doctoral de UNEARTE con el PNFA. Y yo, como te dije, sigo activo ahí en la universidad, a pesar de la jubilación, con unas unidades curriculares, y el vicerrector académico me invitó a que participara en la comisión que está trabajando en el postdoctorado, que esperamos pueda comenzar el año que viene, si todo fluye, y por supuesto en la Universidad Popular del Ambiente, donde comenzamos también a trabajar allí con un programa que es bien importante e interesante. Respecto a las artes y las culturas para la vida, eso tiene que ver con la relación que existe. ¿A qué tributamos nosotros? Las artes para qué, culturas para qué. Desde Francis Bacon, que divide a la naturaleza del ser humano y dice que el hombre debe dominar la naturaleza, esa premisa se dio de tal forma que ya con el Renacimiento se establece la antropologización de todas las actividades humanas sobre la naturaleza. O sea, el hombre comienza a sentirse el dueño de todo lo que le rodea, y eso no es así. Eso no es así porque sencillamente uno no puede agredir el espacio, agredir el ambiente, agredir la naturaleza, sin que la naturaleza a su vez no te afecte a ti, porque tú eres parte de la naturaleza. O sea, los pueblos antiguos, los pueblos ancestrales tenían un concepto diferente. El ser humano era parte de la naturaleza. Todas las formas, las expresiones de vida no humanas eran posibles convivir con el humano, y el humano convivir con esas formas no humanas. Por eso es que hablamos de la vida humana y no humana. El ser humano ha llegado a un nivel de irrespeto a las formas de vida no humana tan grande que en uno de los últimos artículos que leí hace como 3 o 4 años decía que para colapsar los océanos
se estimaban de 12 a 15 años. ¿Tú te imaginas la cantidad de basura que hay que echar en un océano para colapsarlo? Y nosotros lo tenemos casi colapsado. O sea, la industria moderna, colonial, capitalista, tiene colapsado los océanos. Entonces, lo de el cambio climático es sumamente grave. Ya estamos casi a grado y medio de colapsar el clima. Entonces, y por ejemplo, nosotros hablamos de la inteligencia artificial como una maravilla, pero no decimos el impacto que esa inteligencia artificial, con todo lo que necesita para funcionar, genera en el cambio climático. O sea, el volumen de energía y el volumen de calor que genera, hay gente que tiene todas esas grandes procesadores de inteligencia artificial, es incluso bajo el océano, para que pueda tener un sistema de enfriamiento natural. Entonces, nosotros muchas veces no medimos la cantidad de energía. Eso incluso está generando el requerimiento de energía que casi se triplique, lo cual por supuesto necesita que más energía de diferentes tipos, entre ellas el petróleo. Todo este impacto de la cultura de la vida humana sobre la vida o no humana es sumamente grande. O sea, no tenemos ni siquiera la dimensión. Ahora, ¿qué es lo que está en peligro? Lo que está en peligro es la vida humana, precisamente. Porque se extingue se extingue la vida humana y la Tierra se recupera rapidísimo. De muestra tenemos cuando el COVID, cuando las fábricas dejaron de funcionar 2 o 3 meses, inmediatamente comenzaron a surgir incluso especies que estaban en peligro de extinción, y el tiempo fue muy breve. Entonces, imagínate tú, nos extinguimos nosotros los seres humanos, que somos los que estamos exterminando con la vida humana y con la no humana, y la Tierra se va a recuperar sumamente rápido. Entonces, lo que tenemos que aprender a vivir de manera diferente, en concordancia con la vida no humana, somos precisamente nosotros los humanos. Y eso las culturas ancestrales los tenían sumamente claro. El Ubuntu, por ejemplo, que era las culturas africanas, el Ubuntu y el Muntu, eran las formas como ellos respetaban la naturaleza, y como yo soy si tú eres, y tú eres si yo soy. Entonces, cómo nosotros no vivimos como seres aislados, como nos ha enseñado la modernidad. Quien nos ha enseñado eso desde el punto de vista egoísta y egocéntrico es precisamente el sistema de vida moderno, colonial, capitalista. Bueno, doctor, observando su análisis y esta interpretación que usted acaba de hacernos, hay una serie de temores. Hay un gran cúmulo de temores por lo que está sucediendo con la situación del calentamiento global, todo el deterioro, pues, el maltrato, pues, en la parte de, como quisiera decirle, en cómo el ambiente ha sido tratado muy salvajemente. Yo quisiera preguntarle, frente a todo esto, ¿qué proponemos entonces, por lo menos nosotros, o qué propuesta puede existir desde estos espacios, así como, por decirle, aprovechar esos escenarios que tenemos y estas nuevas oportunidades que nos brinda por lo menos la Universidad Popular del Ambiente y otras universidades del país que funcionan en la zona para salir al paso a esta situación que estamos viviendo? Yo creo que todas las universidades, todas, están en el compromiso de comenzar a pensarse de manera diferente, y a pensarse desde los sistemas de pensamiento de las ancestrales, porque el pensamiento ancestral no dividía la naturaleza del ser humano, lo respetaba. Si no podía agredir al ecosistema, porque el ecosistema, él es parte del ecosistema. Si nosotros no retomamos esa conciencia ancestral, ya sea, fíjate tú, estaba hablando del Ubuntu y el Muntu africano,
pero tienes el tawhid de los musulmanes, por ejemplo, y tienes la Pachamama o el Pachacuti de los pueblos andinos. Entonces, todas las culturas ancestrales respetaban a las otras formas de vida porque sabían que sin ellas también dejaban de existir. Quienes han creado esa cultura individualista, egoísta y egocéntrica desde Francis Bacon hasta ahorita es la civilización moderna colonial. Entonces, ¿cómo nosotros desde las diversas universidades que podemos hacer vida, en mi caso desde UNEARTE y desde la Universidad Popular del Ambiente, creo que el reto de la Universidad Popular del Ambiente es sumamente grande porque precisamente trata del ambiente. Y el ambiente es cómo nosotros podemos hacer conciencia y podemos contribuir a que los demás creen conciencia de esa necesidad de poder salvarnos nosotros como sistema de vida. O sea, más allá del ego que nos indica la modernidad, cómo nosotros pasamos al convivir comunitario de la comunidad pueblo, que es el único que nos puede cobijar en un respeto mutuo del ambiente. Yo recuerdo, chicos, yo tengo 60 años, yo recuerdo que mi abuelo, mi abuela, mi mamá decían cuando uno iba a agarrar un limón o una naranja o cualquier fruto de un palo, que uno tenía que pedirle permiso. Esas son culturas ancestrales, chicos. Esas eran manifestaciones de eso. O sea, cómo tú respetas al otro. Tú no le puedes pedir respeto al otro que tú no respetas. Y eso ¿por qué? Porque era un ser vivo. O sea, yo no podía cultivar, yo no podía agarrar un limón de un limonero sin pedirle permiso y sin respetar las horas que era la mañana o la tarde. Entonces, nosotros hemos perdido incluso esas herencias ancestrales que tenían nuestros pueblos antiguos. En mi caso, yo soy campesino, chicos. Yo nací en Yacurito, entre Espíritu y Turén, una casita de barro. Entonces, yo tengo dentro de mi ser parte de todo lo que son esas culturas ancestrales. Bueno, estamos hoy conversando con el doctor Armando González Segovia y en este momento estamos dialogando sobre la parte del ambiente en donde ejerce roles docentes en el programa de doctoral de la universidad. Y hay muchas propuestas relacionadas con el ambiente. Y yo diría y le preguntaría también, ¿qué mensaje le mandamos nosotros a estos que se encuentran en cargos gubernamentales para que enfoquen un poco el trabajo relacionado con el ambiente, mi querido doctor? Yo creo que el ambiente, el ecosistema debe respetarse. Debe respetarse. A ninguno de nosotros le gustaría tener un accidente y que le corten un brazo. Eso mismo siente un árbol cuando usted le corta una rama sin ninguna razón de ser. Los acuíferos se aquejan también porque ellos sin la naturaleza no pueden funcionar, no pueden tener sistemas hídricos, lo que es los niveles freáticos. Nosotros tenemos una crisis de agua en el mundo. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el bachillerato, en la escuela, decían que el Orinoco era el quinto río del mundo. Resulta que las recientes datas te dicen que es el tercero. ¿Qué pasó con los otros dos? Entonces, la crisis es cómo el sistema capitalista moderno colonial ha agredido la naturaleza de tal forma que está a punto de extinguirla, y cómo nosotros tenemos la responsabilidad ética con nosotros mismos y con los seres vivos no humanos de conservar el ambiente y todo el ecosistema. Se vienen planificando algunos trabajos de tesis doctorales o especiales vinculados al rescate y a formar y a concientizar esto en materia del ambiente.
Sí, en eso estamos tratando de hacer esos primeros acercamientos a los temas, dependiendo de los intereses de cada uno de los doctorantes, y esperamos que puedan llevar a feliz término esas investigaciones. De nuestra parte está, digamos, tratar de colaborar en lo poco o en lo mucho que podamos hacer. Sí, dado los paradigmas que impulsa el modelo educativo, pues que se impulsa en la Universidad Popular del Ambiente, en el entendido pues que es un modelo de educación más vinculado pues a entender todo y una integración pues y una, como quien dice, la acumulación de saberes, la acreditación de saberes, que ya viene por lo menos aprovechando un poco las experiencias de todos los doctorantes, inclusive a niveles de ingeniería también, en este caso. Doctor, una pregunta sobre todo esto. En la universidad tiene la posibilidad de crear algunas publicaciones en esta parte y que se pueda difundir a nivel de todos estos medios. Sí, la universidad tiene una revista arbitrada, creo que está trabajando en un departamento de publicaciones, y esperamos, porque cuando se termine una tesis doctoral, la idea es que ese sea un libro. Entonces esperamos que muchos de esos trabajos que están ahí, de gente muy calificada, de verdad que hay gente bastante calificada, con maestría, incluso algunos han terminado otros doctorados, puedan ser publicadas por la misma universidad. Ese es el reto. ¿Cómo pudiéramos nosotros observar el extensionismo universitario desde la perspectiva que ustedes llevan en la Universidad del Ambiente? Es posible que eso se realice desde las comunidades, precisamente haciéndolas partícipes del conocimiento y del reconocimiento de sus propios procesos culturales, artísticos, sociales, que les permitan a ellos reconocerse y asumirse como parte de todo el ecosistema y de toda la vida, tanto humana como no humana. En cuanto a la misión, tengo entendido que en la universidad también se ha venido haciendo algunas jornadas de concientización y arborización. ¿Se tienen previsto por lo menos aprovechar los recursos, los espacios que se tienen en los alrededores de las comunidades o en otras partes del Estado portuguesa? Esa es la idea. La idea es que la universidad pueda llegar a la comunidad y pueda expresar en ella su ética y los principios que la rigen. Los principios que la rigen en defensa de lo que su nombre expresa, la Universidad Popular del Ambiente. Fíjate tú que hay tres palabras clave ahí: universidad, popular y del ambiente. O sea, no puede separarse la universidad del pueblo ni del ambiente. Sí. Doctor, un mensaje que ustedes le puedan estar enviando en estos momentos pues, al sector universitario del Estado portuguesa en cuanto en el enfoque que podamos tener sobre las artes y sobre el tratamiento que le pudiéramos dar al ambiente para incorporar a las nuevas generaciones a este tipo a una educación de nuevo tipo y que realmente se contextualice y se corresponde con las demandas y las exigencias del pueblo portugueseño. Una opinión que nosotros como personas, como universitarios, debemos tener un compromiso sumamente profundo con las comunidades donde vivimos y con el ambiente donde estamos. Y como principio, tratar de incentivar todos los procesos donde podamos reanimar y revivir los espacios de la naturaleza, de la flora, de la fauna,
que enriquezcan a nuestros propios procesos de vida. De verdad que les agradezco mucho este espacio y este tiempo dedicado al pensamiento de esta diversidad de aspectos que pudimos tratar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias por la compañía. Hemos hecho una nueva entrega de nuestro programa Dialogando con Futuro. Muchas gracias a la audiencia y nos despedimos de ustedes hoy, en el día de hoy, por Éxitos 88.5, el licenciado Alexander Hernández y este servidor, profesor Freddy Silva. Será hasta la próxima semana en nuestro programa Dialogando con Futuro.